siempre has sido fiel. A pesar de nuestras falencias, de nuestras flaquezas, a pesar de nuestros errores, cada día nos sorprende tu paciencia, cada día nos sorprende tu fidelidad. Cada día nos sorprende, Señor, que tu amor no varía, que permanece para siempre. Tú eres fiel, fiel, fiel más allá de lo que entendemos, fiel más allá de lo que esperamos. Eres tan grande, Señor, tan bueno, tan compasivo. Gracias, gracias, Señor, gracias. Te honramos a ti, Señor. Nos hemos congregado para exaltarte. Nos hemos reunido, Señor, para adorarte, para reconocer tu grandeza y tu obrar maravilloso en nosotros. Aunque no lo merecemos, aunque nosotros fallamos, tú eres fiel. Tú eres fiel. Amén. Amén. Le damos un aplauso al que es fiel, al único digno, al único, a nuestro Rey. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Qué lindo es poder juntos reconocer esa fidelidad del Señor, que no sé si a ustedes les pasa, pero yo descubro nuevas maneras en que Dios me sorprende. Es lindo ser sorprendidos con Dios. Y esas sorpresas divinas, hay una canción muy linda que dice: Señor, tú me cautivas de manera que no sabía que podía ser cautivado. Es lindo tener esta expectativa de un Dios que nunca va a dejar de sorprendernos con las manifestaciones de su fidelidad. Amén. Bueno, en esta noche que estamos congregados para alabar al Señor, tengo el privilegio de presentar a quien va a traer la palabra del Señor. Voy a hacer una introducción un poco rara. Hemos tenido acá al misionero Daniel Peloso. Hemos tenido al misionero Tony Pedroso. Y hoy vamos a tener al último, Daniel Pedraza. Y lo vamos a recibir con un aplauso de cariño a Daniel. Ahora, déjenme contarles un poquito de Daniel. Daniel y Damaris, su esposa, están hace 33 años de misioneros en Europa del Este. 33 años sirviendo al Señor, primero en Bielorrusia, ahora en Letonia, los últimos 30 años por lo menos. 28 años en Letonia. Tienen 2 hijas, las 2 están casadas. La mayor con su esposo pastoreando ahí en Letonia también. Y la hija más chica en Alemania, también casada con un alemán ruso-alemán. Es abuelo, pero así joven como lo ven, ¿eh? No tan flaco como él. No. Él es oriundo de Córdoba y él nos va a compartir lo que Dios puso en su corazón. Prestemos atención, en el mes de mayo tenemos la primera semana misionera. Y esto es como un anticipo, es un regalo anticipado de lo que va a ser nuestra semana misionera. Daniel, qué lindo que estés con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Menos mal que el pastor Fernando dijo que soy de Córdoba. Si no, se hubiera dado cuenta enseguida usted, o no. Dicen que tantos años no me borraron el acento. Es más, los rusos dicen: vos hablas ruso con un acento muy raro, me dicen. Primera vez que un cordobés capaz que habla ruso, no sé. Pero bueno, muchas gracias. Un privilegio muy grande estar parado en este lugar. Admiramos, respetamos tremendamente el ministerio de vuestros pastores, del pastor Edgardo, de Silvia, Fernando, Susana y... Fernando y Fernanda. Muchas gracias al equipo de misiones que nos mantiene en contacto, que oran. Muchas gracias por los que oran por las misiones. ¿Cuántos oran por las misiones en esta noche? Quizás alguno de ustedes ha orado por nosotros, por mi esposa, por mis hijas, nuestras hijas y por todo lo que el Señor en estos 33 años nos ha permitido ver
de todos los milagros de salvación en diferentes países, porque estábamos en la oficina conversando con el pastor Fernando y le comentaba que el Señor nos ha nuevamente redireccionado a lo que fue nuestro llamado original, porque nosotros salimos con un llamado para Rusia. Nunca pensamos ir a Rusia. Nosotros pensábamos que Dios nos iba a llevar a España. Por 5 años estuvimos orando por España, porque el día que Dios nos llamó, el hermano Amaro Rodríguez vino al Instituto Bíblico Río de la Plata, hizo un llamado, pasa a España y ayúdanos. Y bueno, ese día Dios nos tocó, pensábamos que Dios nos llevaba para aquel lugar, pero Dios cambió nuestros planes. Sin duda que hubo resistencia de parte mía en forma particular, porque yo nunca había pensado ir a Rusia. Pero Dios nos dio una carga y bueno, Dios nos llevó a Bielorrusia, estuvimos 5 años y después de 5 años no nos renovaron las visas y tuvimos que movernos a Letonia y de ahí estamos. Si algún día escribimos un libro, se va a llamar ¿Qué hace un cordobés en Letonia? ¿No? Porque esa es la pregunta que todos nos hacen, ¿no? Como que no cuaja, no pega. ¿Qué hace un cordobés en Letonia? Sobre todo los norteamericanos, ¿no? ¿Qué hace un argentino en Letonia? Bueno, quiero contarles qué hace un argentino en Letonia. Hace poquito estuve en la cumbre misionera de Bariloche, no sé si alguien estuvo ahí. Me pidieron que contara algunos testimonios. Y el Señor me puso en el corazón contar 3 testimonios muy claros de la manera en que Dios nos guía y nos muestra su voluntad. Y bueno, sentí que estos testimonios habían sido de bendición para la gente que estaba en la conferencia, en la cumbre. Así que mientras venía para acá, para Temperley, en realidad pensaba que íbamos a tener una especie de pequeña reunión con el grupo de misiones. Y bueno, me encuentro con este tremendo y hermoso grupo de hermanos y hermanas y creo que debo compartir lo mismo. O sea que esto no es un mensaje que preparé para esta noche en particular, pero entiendo que es el Señor el que quiere que usted reciba una palabra de aliento relacionada con la oración. La oración. Y yo sé que ustedes son gente de oración. Alguien dijo, creo que fue Charles Spurgeon, que la oración es el pequeño músculo que mueve la poderosa mano de Dios. Tremenda frase, ¿verdad? La oración es el pequeño músculo que mueve la poderosa mano de Dios. Y alguien dijo lo siguiente: no hay nada que suceda en el mundo que no sea como resultado de una oración contestada. Bueno, suena muy radical, ¿verdad? No sé si todo lo que sucede en el mundo es debido a una oración, pero no es muy descabellado. Yo creo que hay muchas cosas que suceden en el mundo porque alguien oró. Así que quiero animarles a la oración y quiero animarles a que ustedes esperen resultados de su oración. Amén. Ya sea por sí mismo o ya sea por otros, porque Dios escucha nuestra oración. El apóstol Pablo creía en la oración. El apóstol Pablo permanentemente oraba por las iglesias que él había fundado. En sus cartas permanentemente les dice a sus hijos espirituales que él ora por ellos. Esa es la función más importante que un padre o un padre espiritual puede tener en esta vida: orar por sus hijos espirituales. Nosotros estamos tan agradecidos a Dios de que nuestras hijas ambas están en el ministerio sirviendo al Señor. Pero Pablo no solamente pedía o oraba por las iglesias, y lo hacía sin cesar muchas veces, sino que él mismo pidió que oraran por él. Él mismo muchas veces, encontré 7 momentos en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo pide que se ore por él. Así que si usted ora por la obra de Dios, yo sé que
dentro de poco un grupo va a salir para los Países Bajos, para Polonia, y cuando usted manda misioneros, y desde ya muchas gracias porque nos han incluido en el grupo de misioneros que Avance Cristiano apoya. Estamos muy, muy agradecidos a Dios. Y yo quería venir esta noche simplemente para decir gracias. Y siento que lo he dicho, podría bajarme y ya está. Pero no. Quiero compartir con ustedes estos 7 momentos y después rápidamente contarles un par de testimonios. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Qué hermosa manera de orar por los misioneros. Que sea dada palabra, que digamos lo que tenemos que decir. No quiero predicar de cada versículo, quiero simplemente mencionarlo. Romanos 15:30 dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Qué hermoso estilo para escribir del apóstol Pablo, que me ayudéis orando por mí a Dios. La oración es una ayuda para el misionero, para el ministro de Dios, para otros es una ayuda. Necesitamos su ayuda. Gracias por su ayuda. Amén. Para que sea librado de los rebeldes. Bueno, estamos nosotros en una situación también de riesgo, no como en los países musulmanes o budistas, pero le pido que ore porque viajamos muy seguido a Ucrania. El Señor nos ha abierto puertas tremendas en Ucrania y estamos viajando, no a la zona de conflicto, pero a otras zonas, pero uno nunca sabe dónde el dron va a caer o el misil, ¿verdad? Entonces siempre que vamos, conectamos a todos nuestros amigos, a la iglesia, para que oren por protección. Así que vamos a agradecerles mucho y quizás cada vez que viajemos podemos hacerle llegar el pedido de oración para que Dios nos cubra. No tenemos miedo de morir, pero no estamos apurados, ¿no? Todos se quieren ir al cielo, pero no hay apuro para nadie, ¿no? Segunda Tesalonicenses 3:1-2 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Hermanos, no hay tiempo, no hay demasiado tiempo. O sea, para alcanzar a ese tremendo coloso que es Rusia, con más de 10.000 ciudades que no tienen testimonio del Evangelio, con cerca de 100 pueblos étnicos que no han sido todavía alcanzados, y esto es donde el Señor nos está ahora redireccionando de nuevo, le comentaba al pastor, de enfocar nuestros esfuerzos a Rusia, pero necesitamos que la palabra corra, que no camine, que no se quede quieta, sino que corra y que sea glorificada en la vida de los que escuchan el Evangelio de Cristo. Amén. ¿Y cuándo es glorificada la palabra? Cuando la gente se salva, cuando la gente se convierte a Cristo, cuando Dios hace milagros de salvación. Por eso necesitamos apresurar los tiempos, y doy gracias a Dios de que en este último viaje me encontré con 3 personas, una pareja, 2 jóvenes que tienen un llamado a Rusia. Y bueno, hacía años que no escuchábamos que alguien estaba siendo llamado a Rusia, por lo que creo que Dios está preparando una nueva generación de misioneros para la cosecha. Porque nosotros, como les dije, no teníamos pensado ir, pero Dios nos escogió porque simplemente hacían falta obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Y no hace falta demasiada educación, hace falta, pero no hace falta un doctorado en teología para poder ser útil al Señor en recoger la cosecha. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que la palabra corra. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ellas con acción de gracias, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Así que el Señor abra puertas. Necesitamos que Dios abra puertas. Segunda de Corintios 1:11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración. Amén. Esto es un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo. Amén.
cooperamos juntos, cada uno hace su parte. No podemos hacerlo sin nadie puede hacerlo, ni el apóstol Pablo podía hacerlo por sus propias cuentas. Por eso él entendía que la iglesia cooperaba para la predicación del evangelio donde quiera que fuera. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y bueno, no estamos presos físicamente, pero a veces tenemos complejos, tenemos limitaciones, tenemos problemas que nos limitan. Así que la oración libera a la persona, libera al misionero para que no tenga temor, para que pueda hacer lo que Dios le ha pedido hacer. Y creo que en este tiempo Dios nos está desafiando nuevamente. Y por último le dice a Filemón 1:22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, ¿no? Qué importante la oración, ¿verdad? Qué rol tan importante juega en el propósito de Dios. Porque no era simplemente por el apóstol Pablo. Él no pedía por su seguridad o por que Dios le bendiga o le provea. Él pedía para que Dios pudiera continuar cumpliendo su propósito a través de su vida. Su propósito de redención eterna para todas las naciones. Y hoy quiero contarles brevemente 3 testimonios para que usted nos conozca un poquito más, ¿no? Para que sepa de dónde vinimos y nuestras primeras experiencias, sobre todo cuando me pidieron compartir. Hemos tenido muchos casos de milagros que Dios ha hecho respondiendo a oraciones, y el Señor nos ha enseñado a que Él responde todo tipo de oración. Y quiero mencionar, si puedo, 3 casos. Y el primero es, los 3 están relacionados con un asunto de coordinación divina. Acá podemos ver cómo Dios coordina todo y empieza a coordinar todo aún antes de que empecemos a orar. Porque Él sabe que vamos a orar. Así que el programa de Dios de la oración es un programa eterno, ¿verdad? Es un programa que no comienza en el momento que oramos, sino que Dios sabe y Dios ve y Él ya empieza a preparar el escenario para la respuesta a esa oración. Nos costó mucho estar en Bielorrusia los primeros años porque teníamos que renovar la visa cada 3 meses. Y cada vez necesitábamos por lo menos 1 mes y medio para recoger todos los papeles, todos los sellos, todas las visitas a la KGB, al Ministerio de Inmigración. 1 mes y medio yo me pasaba yendo de oficina a oficina, ¿no? En trabajo que hacía yo, básicamente. Así que a los 2 años yo le dije, Dios, estoy cansado. Estoy cansado, danos por favor una visa un poco más larga. Y nos dieron una visa de 1 año. Pero al finalizar la visa del año, una visa religiosa en Bielorrusia, nos dijeron que esa visa se daba por 1 año, por una vez en la vida. O sea que nos dijeron, en otras palabras, "До свидания", ¿no? Si alguno habla ruso, ¿no? Hasta la vista. En otras palabras, nos metieron el perro, ¿no? Porque había cambiado la ley y el presidente quería echar a todos los misioneros, así que empezaron a ofrecer visas religiosas a todos los misioneros, pero nos dijeron que se daba una sola vez en la vida. Así que yo le dije a Dios, Dios, yo voy a donde, porque ya había aprendido la lección, Dios elige el lugar. Yo quería ir a España, pero Dios me dio una visión que España todavía no estaba lista, era una tierra dura, y Dios me dio una visión de un campo. Es más, yo estábamos en Argentina disfrutando un tremendo tiempo de bendición en una iglesia en Córdoba, y Dios me dio una visión donde en un costado, era un campo blanco o dorado, en un costado del campo miles de obreros trabajando y molestándose unos con otros. Yo veía cómo se molestaban con los codos. Pero en el otro lugar del campo había solamente 2 o 3. Y es ahí donde ya nos habían invitado a ir a Rusia,
ya le había dicho yo a Dios que no, ¿sí? Y 2 meses estuve luchando con Dios porque perdí la paz, dejé de disfrutar lo que estaba haciendo en Córdoba, donde éramos pastores de una iglesia quizás de este tamaño. Así que 2 meses estuve luchando desde el momento en que una persona nos dijo, vayamos a Rusia. Así que ese día Dios me quebrantó. Dios me dijo, yo soy el Señor de la mies. Y vos sos solamente un peón. Y yo nunca he visto que el peón le diga al patrón dónde quiere trabajar. Es así, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo me dijo, fue una de las primeras veces que yo escuché la voz de Dios de esta manera. Yo soy el dueño de la mies, yo soy el jefe, yo soy el patrón y yo mando a quien quiero y a donde quiero. Y si nunca pensabas ir a Rusia, yo hace rato que lo pensé. Así que yo me quebranté, salí, pero yo tenía una esperanza de que mi esposa dijera que no. Yo le dije, Señor, voy, pero si Damaris dice que no, vos sabés que es no. No, porque ella es más espiritual que yo, ¿no? Así que yo estaba con la confianza de que ella que oye al Señor más y iba a decir, no, Daniel, mira, yo, gracias. Así que dije, salí de la pieza quebrantado, con lágrimas y le digo, Damaris, el Señor me acaba de hablar, tenemos que ir a Rusia. Y medio que me mira, dejó la plancha, yo pensé que me iba a tirar con la plancha, no, dejó la plancha y me dice, gloria a Dios. Hace 2 meses que vengo orando por vos. Pero te veía tan luchado que no te quise ni tocar. Pero yo sé que Dios quiere que vayamos a Rusia. Gracias a Dios por las esposas que escuchan a Dios, ¿no? Así que, bueno, claro, pero ella estaba ahí con nuestra nena. Yo era el que tenía que hacer todos los trámites y pasarme por la KGB. Era extenuante. Así que yo... Cuando nos dicen, váyanse, yo le dije a Dios, bueno, Señor, voy a cualquier lado, a la India, al África, a cualquier lado, pero que alguien nos invite, que alguien nos haga todas las visas y que alguien se haga cargo de todos los documentos. Ya era una oración desesperada. Dios oye la oración desesperada. Por favor, Señor. Así que fuimos a Letonia. Ahora usted sabe qué hace un cordobés en Letonia, ¿no? Fuimos a Letonia a comprar nuestras últimas 3 visas de 3 meses para volver a Bielorrusia, recoger las cosas e irnos. Llegamos a Letonia, estaba cerrada la embajada, feriado acá, feriado allá, si tuvimos que quedarnos 10 días en vez de 3. Le cuento todo esto para que vea, ¿no? Porque cuando dijimos, ¡ay, 10 días acá! Bueno, pero el día número 9... o el 8, casi al final de nuestra estadía, fuimos al Instituto Bíblico y la cocinera la invita a nuestra amiga americana a tomar el té. Fuimos a visitar a nuestra amiga. Y ella dice, estoy con estos amigos. Pues que vengan. Fuimos a tomar el té a la casa de la cocinera. Estábamos tomando el té y entra un señor muy serio, muy adusto, muy con voz gruesa, ¿no? Y nos empieza a hacer preguntas. Y yo dije, de la KGB. Porque ya nos habían invitado muchas veces argentinos. Usted sabe que hubo una generación de argentinos, hijos de rusos que nacieron aquí en Argentina porque Stalin, por la represión de Stalin, y se vinieron a la Argentina y cuando murió Stalin, Khrushchev, ¿no?, el que siguió, mandó emisarios a Argentina a decirles que vuelvan. Así que muchos volvieron, padres, con sus hijos de 8, 9, 10, hasta 15 años, y nunca más pudieron volver porque les sacaron los pasaportes, los castigaron por haberse ido, era toda una mentira. Así que estos jóvenes, adolescentes, argentinos, que hablaban español muy bien, extrañaban a Argentina. Muchos de ellos trabajaban para la KGB y nos invitaban a tomar el té y nos hacían miles de preguntas. Nosotros le contábamos todo, gracias a Dios que no traficábamos drogas. No.
así que, bueno, cuando entra este hombre, yo dije, este es de la KGB, así que yo me cuidaba. Me dice, ¿ustedes saben quién soy yo? Yo dije, no, yo soy el presidente de todas las iglesias pentecostales de Letonia, me dice. Y yo quiero invitarlos a que ustedes vengan a trabajar a Letonia. Bueno, gloria a Dios, dije. Nos invitó a esa iglesia el domingo, oró por nosotros. Mientras oraba por nosotros, mi esposa, él dijo, Señor, gracias por esta pareja que va a venir a Letonia. Y mi esposa decía, no, Señor, no, Señor, no, porque amábamos tanto a Bielorrusia que nos costaba de nuevo dejar. Ese domingo, le cuento todos estos detalles para que usted vea, ese domingo había un misionero americano sentado en la iglesia. Y cuando terminó el culto, se acerca a nosotros y nos dice, miren, cuando los conocí el otro día, quería invitarlos, pero no sé, no estaba seguro, pero cuando vi hoy que los invitó el presidente, yo también les quiero invitar. Yo he registrado las asambleas de Dios en Letonia, tenemos lugar para 5 misioneros, pero somos 4 nada más, y así que quiero invitarles para que ustedes reciban una visa por 5 años. ¡Wow! Dios contestó esa oración. Pero eso no es todo. ¿Por qué fuimos a Letonia? Hay una razón más profunda que esa, y se las cuento ahora. Cuando estuvimos preparándonos para ir a Letonia, vino un hermano de nuestra iglesia y dijo, ustedes van a Letonia porque hay alguien que está orando para que ustedes vayan. Ni nos imaginábamos. Llegamos a Letonia y nos encontramos con 3 hermanas de sangre y hermanas en la fe, pero hermanas de sangre que también habían nacido en Argentina, habían regresado a Rusia con sus padres. Y en el año 97 se convirtieron al Señor. En una iglesia donde el pastor era norteamericano. Así que cada vez que venían visitas, hablaban en inglés. El pastor era norteamericano. Así que un día ellas regresan a su casa, después de un culto, en su fe tan infantil y nueva, y la más grande dice, che, ¿por qué siempre el Señor manda misioneros de Estados Unidos? ¿Acaso Dios no puede mandar un misionero de Argentina que hable en castellano como nosotros? Sí, ¿por qué no? Oremos. Y oraron. Señor, mándanos un misionero de Argentina. Eso fue en el año 97. En el año 98 ya estábamos en Letonia. Gloria a Dios. Dios responde a la oración. La oración que se hace con un sentido de desesperación. Porque yo le digo, yo estaba desesperado, ya no quería hacer más esos documentos. Dios abrió la puerta. La oración de acuerdo. La oración de acuerdo tiene mucho poder. Amén. ¿Tengo tiempo? La oración de fe. Esta es la primera vez que yo recibí el don de fe en mi vida. No lo he contado muchas veces porque puede caer mal a veces, pero es un testimonio muy lindo. Nosotros fuimos de misioneros, no teníamos auto. En Córdoba no teníamos auto. Nos manejábamos con como dicen, el bondi, ¿no? ¿Le dicen bondi acá también? Sí, bueno. Y éramos felices. Fuimos a Rusia, a Bielorrusia, no teníamos auto. Así que andábamos bien. Pero un día un misionero nos regala $1,200 para comprarnos un auto. Así que nos compramos un auto medio fundido. Le digo el auto de los picapiedras siempre porque había que pararlo con los pies y arrancarlo. Se paraba cada 10 kilómetros, había que limpiarle las bujías. Era un desastre. Se fundió. Justo cuando mi suegra, que era asmática, tenía que venir a visitarnos. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo? La suegra viene de visita. Y hay que darle lo mejor. Yo no tenía auto. Invierno, 10 grados bajo cero. Digo, ¿qué hago con mi suegra en colectivo? Esto era noviembre, ya hacía mucho frío, mi suegra venía para diciembre. Así que oraba, hasta que un día sentí que
el auto está. Y dejé de orar. Salí de la pieza, le dije a Damaris, tenemos auto. Y ella me dice, vos estás loco. Sí, parecía una locura. Bueno, yo escribí una carta en ese tiempo, ¿no? Por favor, oren, ¿sí? Que necesitamos un auto. A los argentinos, ¿no? Que oren nada más, ¿no? Claro, si acá muchos pastores que nos apoyaban andaban en moto o en bicicleta. O sea, pedir era una locura, pero pedimos que oren, que oren. Bueno, mire, esto es tremendo. Habíamos estado en Argentina unos meses antes y un pastor de la iglesia de los hermanos, que era militar, me llama por teléfono y me dice, mira, hay un capitán del ejército inglés que vive en Moscú, que es creyente y quiero que lo conozcas. Entonces que fuimos, lo vimos, nos saludamos 10 minutos, me dio su dirección. Me está siguiendo, ¿no? Porque esto es un milagro tremendo. Me dio su dirección y yo la anoté y cuando mandé las cartas para que oraran por el auto, se las mandé también a él. Claro, porque le mandábamos cartas hasta el Papa, ¿no? No, verdad, teníamos una lista de 250 iglesias y eran sobres con papel, así que, ¿no? Había que, ¿no? Comprar sobre y papel y estampilla y bueno, así que se la mandé a él. Él estaba en Moscú, era a principios de diciembre, se iba de vacaciones, 3 meses de vacaciones. Entonces cuando está saliendo de la oficina, la secretaria le dice, te llegó una carta. Entonces la ve, Daniel y Dam, la metió en el maletín y se fue de vacaciones. Llega a Inglaterra y el embajador lo llama y le dice, tenés que volver, porque tenemos que ir no sé a dónde. Ay, no quiero, sí, tenés que volver. Bueno, ok, se enfadó y estaba molesto, así que en el avión de regreso oraba, Señor, ¿para qué? Yo quiero estar de vacaciones, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Y medio que se durmió, se despertó. Abrió el maletín, vio la carta. La carta, estaba aburrido, la abrió, la leyó. Y el Señor le habla, para esto te mando. Para que le regales un auto a la familia Pedras. Dice que se quebrantó y empezó. Y tenía que venir a Bielorrusia, donde estábamos nosotros. Así que vino a visitarnos. Yo estaba solo en la casa, no me dijo nada. Así que estábamos solos y llega mi esposa con mi hija. Nevaba ese día, pero tremendamente, así que entran las dos a la casa con cubierta así de nieve, ¿no? Él las vio y se largó a llorar. Hasta efectos especiales hizo el Señor ese día, ¿no? Claro, para que se sintiera tocado. Pobre, habrá dicho, mira esta familia. Así que lloraba él y lloraba, no nos podía hablar. Decía, mire, yo vengo acá para decirle que le voy a regalar un auto. Nos dio una suma que nos parecía, wow. Entonces, pero hay un problema, dice. Yo tengo la plata en Inglaterra. Y yo vengo dentro de 3 meses. Y yo decía, Señor, la suegra. Yo dije, bueno, está bien, el Señor de alguna manera lo hará, pero estaba yo también tocado. La primera vez en la vida que nos pasaba eso. Y bueno, y se fue. A la semana me llama de nuevo. Me dice el agregado militar en Moscú, me llamó por teléfono y me dice que tengo que ir de nuevo a Moscú. Así que le voy a llevar la plata. No podés venir a Moscú. Yo digo, me voy caminando en bicicleta. Estábamos como a 1000 kilómetros de Moscú. Así que me tomé un tren y dice, no es tanta plata, es más plata. Wow, yo no lo podía creer. Bueno, llego a la embajada de Moscú, me dice, mira, el Señor me habló de nuevo, me dice, es más plata. Yo digo, esperemos una semana más, le digo. Porque... Yo nunca había tenido tanta plata en mi mano, en mi vida. ¿Se da cuenta? O sea,
Nunca, así que la dividí por fajo, me la puse, porque en los trenes de Moscú se viaja en los compartimentos cerrados con 3 personas desconocidas. Sí, una vez me tocó viajar con 3 musulmanes. Sí, terminamos bien, gracias a Dios. Por lo menos estoy acá. ¿Me entiende? Y llegó, gloria a Dios, llegó mi suegra, 2 días antes compramos, por la gracia de Dios, un vehículo que nos sirvió por muchos años, después se lo regalamos a un misionero que se iba a Siberia. Me refiero que Dios responde las oraciones, amén. Y simplemente quería animarles a que crea que Dios ya está coordinando todo. Como Dios coordinó la salvación de Cornelio. Eso es un milagro de coordinación. Como, ¿no? Pedro tuvo hambre, pidió de comer y el día anterior Dios se le presentó y cuando ya estaba todo listo, tuc, tuc, tuc. ¿Me entiendes? O sea, leas la historia de Pedro y Cornelio, se da cuenta de que Dios es un especialista en coordinación. Para que por medio de la oración, por medio de la fe, por medio de la oración unida, de acuerdo, Dios pueda cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Podría estar algunas horas, por la gracia de Dios, contándole ese tipo de milagros que nos han sostenido hasta el día de hoy. Porque si estamos aquí después de 33 años, no es porque hayamos sido los mejores, muy lejos de todo eso, sino porque Dios ha sido fiel. Porque Dios responde las oraciones y porque Dios nos enseñó a orar. Porque es un pequeño músculo que mueve la poderosa mano de Dios. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Qué lindo es poder ver a un representante del Señor, de la Iglesia Argentina y de nosotros que somos parte y vamos a orar por él. Él no ha contado, pero él es Dios ha usado su vida para fundar la Escuela Báltica, que ya lleva ¿cuántos años? 15 años, quizás. 15 años. Es el instituto bíblico que prepara allí en Letonia, lo similar al IBRP. Recuerdo visitar con él y decirme, por acá queremos ver, y después ir a otro año, ya estar en el instituto, después enseñar unas materias también allí. Increíble, han pastoreado 5 iglesias. No ha contado nada de todo lo que Dios ha hecho. Recuerdo cuando me contaste que se convirtió uno de la mafia rusa y lo tenía uno ahí, tenía otro del servicio secreto que se había convertido, que se convirtió antes de morir, pero venía a la iglesia siempre porque se sanó. Y tantas otras cosas. Quiero cerrar con que probablemente sos la respuesta a alguien que está orando. En otras partes del mundo, pero también acá. Sos la respuesta a alguien que está orando. Póngase de pie y vamos a orar por Daniel, por Damaris. Eterno Rey, cuántas gracias te damos por poder ser tus hijos, por poder, Señor, decirte Padre, por disfrutar del perdón, por vivir envueltos de tu fidelidad y permitirnos, Señor, ser instrumentos en tus manos para ser de bendición para otros. Señor, en esta hora, como iglesia, oramos por Daniel, por Damaris, también sus hijas, sus yernos, sus nietos representados en ellos. Dios del cielo, todo lo que tú has hecho en ellos y a través de ellos es maravilloso y nos gozamos. Te honramos a ti, Señor, porque eres tú obrando y queremos pedirte bendición para ellos. Ese aceite fresco que desciende del cielo, Señor, esté sobre sus vidas. Cada mañana cuando abran sus ojos, venga ese aceite fresco, esa frescura de tu espíritu que los renueva, que los enciende, que los apasiona por ti en primer lugar y también por el servicio. Renueva sus fuerzas. Bendícele, Señor, el día de mañana cuando emprenda su viaje de regreso a casa. Bendice a su esposa también, Señor, que ha viajado y se encontrarán. Bendice la congregación que pastorean. Sorpréndelos, oh Dios.
mucho más aún todavía de lo que han vivido. Siempre para tu gloria y honra lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aplauso al Señor. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos el domingo en las reuniones o en la semana.